¿Qué tal? En este video vamos a ver la meta 2.3 que se llama determinar las combinaciones óptimas de los diseños factoriales 2 a la K y vamos a estar viendo la metodología para analizar el efecto lineal cuando estamos hablando de diseños con comportamiento lineal en su ecuación de regresión y también los efectos cuadráticos, aquellos que tienen efecto de curvatura, que como tal el nombre de esta metodología recibe, bueno, se les dice por mediante puntos centrales. Vamos a estar viendo ese tipo de modelos, además de poder analizar las condiciones en que se aplica diseños factoriales 2 a la K replicados y no replicados, para poder analizarlo y poder sacar conclusiones para minimizar, maximizar o bien trabajar bajo un valor objetivo de una variable de respuesta. ¿Ok? Como, como introducción, vamos a dar unos pequeños fundamentos, retomando algunos conceptos de la meta anterior. La meta anterior fue de diseños factoriales, eran las generalidades y conceptos de los diseños factoriales. Vimos un ejemplo de un diseño 4x3, un diseño básico. Y también vimos un poquito de la teoría relacionada a la parte de los niveles que puede haber en un diseño factorial. Decíamos que podemos tener un diseño 4, en el ejemplo que vimos en la clase, bueno, en el video pasado era un ejemplo de 4x3, donde decíamos que ambos eran dos factores. ¿Ok? Factor A y factor B, lo que denotaba este 4 y ese 3 pues era la cantidad de niveles que tenía el factor A, 4 niveles, y la cantidad de niveles que tenía el factor B, 3 niveles, ¿no? Y también vimos el otro caso en donde decíamos que teníamos un modelo de 2x2, que era la misma metodología, que teníamos dos factores, sin embargo, ahora cada uno con dos niveles. Era un diseño que compartía la misma cantidad de condiciones, ¿ok? Y seguía siendo la misma estructura que un diseño factorial, ¿no? A esta parte llegamos a la conclusión que cuando tenemos dos o más factores que tienen la misma cantidad de niveles, lo podemos expresar de la manera de 2 elevado al exponente de la cantidad de factores. En este caso eran dos factores, con dos niveles teníamos un diseño 2 a la 2. Si tuviésemos tres factores, por ejemplo, que fuese 2 por 2 por 2, estaríamos hablando del factor A, el factor B y el factor C, lo podíamos convertir a lo que vendría siendo el 2 elevado a la 3. ¿Ok? Estamos de acuerdo que esto es lo mismo que esto, ¿no? Y así podemos continuar la secuencia según la cantidad de factores que tengamos, siempre y cuando tengan la misma cantidad de niveles, lo que podría expresarse como la base de nuestro exponente, ¿no? A este comportamiento de tener factores, bueno, diseño experimentos con la misma cantidad de niveles, eh, y que son precisamente dos niveles, pues le llamamos diseños factoriales 2 a la K, en donde K pues, nos representa la cantidad de factores involucrados, tal como lo vimos acá, y el 2 pues son los niveles que vamos a estar poniendo a prueba, como puede ser el nivel alto y el nivel bajo. Siempre vamos a hablar de esos niveles alto y bajo. ¿Ok? Ahora bien, estos diseños factoriales 2 a la K pueden extenderse hasta K igual a 15, por ejemplo. Incluso si lo ven en Minitab, bueno, más adelante que lleguemos a esa sección, vamos a ver que Minitab nos da la opción de tener hasta 15 factores. La realidad es de que muy rara la vez se llega a manejar tantos factores en un diseño factorial completo, ¿ok? Debido a que representa altos costos para obtener los datos, demasiado tiempo, y a veces solamente genera demasiado, vaya, demasiada interferencia en los datos que realmente importan. Al final de cuentas, el tiempo y el dinero invertido a veces tiene que se echa a la basura porque al fin de cuentas se deduce que esos factores no son importantes, y etc., ¿no? Diferentes conclusiones pueden suceder. Lo que sí es más común es trabajar en la cantidad de factores entre 2 y 5. Esta cantidad de condiciones es la más común y a veces la más recomendada.
debido a su practicidad. Y si bien cuando manejamos 2 a la 5, por ejemplo, ya es un diseño un poco grande, aún así se dice que es una forma muy práctica de abordar una problemática de estudio para poder definir las condiciones de un proceso, de un experimento, y se considera hasta ahí una forma muy, muy viable. ¿Ok? Ahora bien, sabiendo esto, y sabiendo que ese 2 a la K me representa niveles y factores, recordemos de que si yo tengo, por ejemplo, un diseño factorial 2 a la 2, es resolviendo esta exponente, pues yo tengo que me da un total de 4, ¿no? Este 4, si recordamos de la meta anterior, corresponde a la cantidad de corridas, es decir, o la cantidad de tratamientos que vamos a necesitar para poder modelar la estadística de ese diseño factorial. ¿Ok? Y así lo vamos a ir viendo con otros ejemplos, por ejemplo, 2 a la 3, que este va a ser igual a 8 corridas. ¿Ok? Podremos tener otro ejemplo que va a ser 2 a la 4, que va a ser un total de 16 corridas, 2 a la 5, que va a ser un total de 32 corridas, y así sucesivamente a la cantidad que nosotros queramos manejar, que puede ser hasta acá igual a 15, pero pues óptimamente se llega hasta aquí, hasta 2 a la 5, donde 32 corridas generalmente es lo que más se recomienda manejar en esta parte de diseños factoriales. ¿Ok? Ahora bien, también habíamos comentado que si, por ejemplo, tenemos un diseño 2 a la 2 y después tenemos como multiplicado por 3, si bien esto nos puede indicar que son la cantidad de réplicas del modelo, y estas réplicas del modelo se hacen para poder tener grados de libertad en el error, como lo vimos en la NOVA del ejemplo pasado. Y pues esto es muy común precisamente en diseños que son entre 2 a la 2 y 2 a la 3, porque son diseños muy pequeños, ¿ok? Y esto lo vamos a estar viendo mucho en esa parte de diseños factoriales, que tenemos que incrementar las réplicas para que podamos modelar la estadística, ¿ok? Todo esto lo vamos a ver con más detalle. Esta suena como una breve introducción retomando lo de la meta anterior. Y de la misma manera como encaminándonos a lo que vamos a estar viendo más adelante en esos tipos de diseños. ¿Ok? Ahora bien, si recordamos bueno, la meta pasada, eh, pues prácticamente habíamos nombrado que teníamos diferentes maneras de poder expresar un diseño de experimentos. Eh, Perdón, sí, un diseño de experimentos. Esto se debe a lo que es una matriz de diseño. ¿Por qué? Porque tenemos, si bien tenemos diseños, bueno, niveles bajos y altos, dependiendo del autor, dependiendo de la referencia o bien la practicidad con la que se quiera abordar, podemos tener todo ese tipo de expresiones, tanto la parte de bajo y alto, como podemos ver aquí, literalmente las palabras, como podemos tener las expresiones de menos unos y unos y las notaciones de yates, donde estas dos, en ese tipo de diseños factoriales 2 a la K son las más comunes, menos uno y uno, en donde ya vimos que el menos uno me hace referencia al nivel bajo y el uno me hace referencia al nivel alto. ¿Ok? Ahora, si recordamos, la notación de yates nos hace referencia a cuál de los dos factores involucrados se encuentra en su nivel alto. En este caso, en esta expresión, si recordamos, el factor se encuentra a su nivel alto. Toda esta hilera nos lo muestra el factor a nivel alto. Por eso la notación de yate solamente nos muestra la variable a. Y en ese caso la variable b, porque solamente la variable b está en su nivel alto. Y aquí nos muestra las dos. ¿Por qué? Porque ambas están en nivel alto. Y si vemos de este lado, el uno entre paréntesis, recordemos que es cuando tenemos todo en nivel bajo. Eso es solamente una breve recapitulación de lo que vimos en la meta pasada. ¿Ok? Ahora, como todo diseño estadístico, como todo modelo de la parte de diseño de experimentos, tenemos unas condiciones que se deben de atribuir. ¿Ok? Estas condiciones son básicas. Si no se cumplen,
Obviamente ese tipo de diseños no van a ser conclusivos. Como todo modelo matemático, le das números y te va a dar resultados. Sin embargo, es la conclusión a la interpretación que le das a su resultado lo que realmente lo hace como un modelo válido para poder tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, para este caso, primero tenemos que atribuir que los factores son fijos, es decir, no estamos cambiando ningún factor a lo largo del diseño. Dos, se cumple el principio de aleatorización, es decir, que todos los diseños realmente se toman con medidas aleatorias. Esto para reducir el sesgo o cierta inferencia en los resultados. Y sobre todo que se cumplen los supuestos de normalidad, varianza constante y la independencia, que son los principios de verificación y supuestos que hemos visto desde el inicio de la unidad. ¿Ok? Es importante y esos a menudo se piden los problemas que se comprueben que realmente se tienen esos tres principios. ¿Ok? Ahora bien, pasando a la parte, bueno, la siguiente parte de conceptos de un diseño factorial 2 a la K, eh, algo que podemos detallar o realmente como hacer énfasis es de que esos diseños tienen lo que vendría a ser una representación geométrica. ¿Qué vendría siendo una representación geométrica? La representación geométrica es prácticamente un plano o una figura que denota los niveles o sí, denota los niveles de cada factor y la respuesta media que se obtiene entre cada condición, ¿no? Y pues dependiendo la cantidad de factores que estamos involucrando en esta parte de aquí, podemos tener distintas formas de un diseño, de una representación geométrica, ¿no? El más básico y el que se puede entender con mucha más practicidad es es la representación geométrica del diseño 2 a la 2, ¿ok? Como lo podemos ver aquí, nos indica que hay dos factores y cada uno con dos niveles, ¿no? Y la representación geométrica, pues, se denota de una manera muy práctica solamente un cuadrado. Y si notamos, aquí tenemos la notación de yates en cada esquina, denotando de nuevo qué nivel es el que se encuentra en su nivel más alto, ¿ok? Y esta representación geométrica también nos muestra las coordenadas en notación codificada, 1 y 1, menos 1 y 1, y aquí pues a nivel bajo, ambos bajos, y aquí 1 y menos 1 y podemos ver los factores involucrados. ¿Ok? Esta es la representación más básica de todos los diseños factoriales 2 a la K, el diseño del 2 a la 2. ¿Ok? Y se podría decir que en ese espacio es en donde se puede trabajar para estimar ya sea los efectos y poder realmente ver de una manera más visual las condiciones que bueno, se ven afectadas por el análisis que vamos a hacer, ¿no? En ese caso, dentro de las condiciones que tenemos, es esto, que le llamamos todo lo que se encuentra dentro de este cuadrado, le llamamos que es el espacio experimental. Es decir, es el rango eh, en el que se trabaja, en donde se dice que todo lo que llegue a suceder dentro de este rango, todo lo que llegue bueno, a operarse para que esté en esas condiciones, se puede sacar una conclusión válida en esa región. ¿Ok? Y ese espacio experimental es el que se denota en todos los diseños factoriales, pero en el diseño 2 a la 2 pues está prácticamente en un cuadrado. Habrán otras condiciones que vamos a ver más adelante que podamos tener un cubo o simplemente un tetraedro y demás, ¿no? Lo veremos más adelante, ¿ok? Por lo mientras, dando paso usando representación geométrica de diseño factorial 2 a la 2, podemos partir a lo que se llama el cálculo de los efectos del diseño. Si recordamos el video anterior, se define como un efecto aquel que genera un cambio en la variable de respuesta. Y estos efectos pueden venir ya sea de un factor por sí solo, que llamamos los efectos principales que vienen de los factores por sí solos, o también los efectos de interacción,
que son derivados de la relación, la interacción, vaya, la redundancia, como dice su nombre, que tienen que tienen dos o más factores. En ese caso solamente tenemos la interacción AB. ¿Por qué? Porque es hasta nada más tenemos dos factores, pues solamente va a haber una interacción. No puede haber tres factores porque no tenemos tres factores, pero puede incrementarse según el tipo de modelo. Y esto le llamamos el efecto de interacción, es decir, qué variable, qué condición, qué cambio va a recibir la respuesta dado esa interacción, ¿no? Eso le llamamos el efecto, ¿no? Ah, y pues ese tipo de diseño pues tiene tres efectos de interés. Como le mencionaba, los efectos principales que son A y B y el efecto de interacción, muy parecido a lo que vimos en la unidad pasada, solamente que la meta pasada era de un diseño 4x3 y los efectos principales de A y B estaban denotados con 4 y 3 niveles. En este caso vamos a tener un efecto denotado con 2 niveles cada uno, lo que lo hace aún más práctico y sencillo de manejar. ¿Ok? Ahora, para esto vamos a primero plantearnos de qué manera vamos a poder calcular lo que vendría siendo el efecto de A. ¿Ok? Si recordamos, por concepto se dice que el efecto de A o el efecto de un factor es igual a la respuesta promedio cuando el factor se encuentra a su nivel alto, menos la respuesta promedio cuando ese mismo factor se encuentra en su nivel bajo. Eso lo tenemos por concepto de la meta pasada, lo podemos revisar. Lo repito de nuevo. Y pues prácticamente esta condición sí prevalece en esa parte. Eh, y pues tenemos dos condiciones importantes en esa sección que nos plantean lo mismo que vimos en la meta pasada, pero ahora con una perspectiva de notación de yates. ¿Ok? Eso que vemos aquí es el nivel A y el nivel AB. Y nos dice que es la media de la respuesta en el nivel alto. Entonces prácticamente estamos hablando que es esta parte de aquí, que es la que estamos involucrándonos. ¿Por qué? Porque el factor A ambos están en su nivel alto, es por eso que nos enfocamos en esta parte. Y luego nos dice la media de la respuesta en el nivel bajo de A. Entonces estaríamos hablando de esta parte de aquí en el diagrama de representación geométrica. Entonces prácticamente es esto. A esto voy a ponerlo con un número 1. Le resto lo que vendría siendo la parte 2. Muy similar al concepto que manejamos en la parte, en el video anterior, que era prácticamente mediante un concepto desarrollamos esta parte de aquí, ¿no? Entonces, bajo esa misma lógica, la plasmamos, bueno, la trasladamos a lo que vendría siendo el efecto de B, al efecto de AB, y nos da como resultado estas fórmulas que tenemos aquí. Estas fórmulas son las que denotan prácticamente las condiciones en las que se calcula el efecto de A y el efecto de B. Y para poder correlacionarlas, pues de aquí, mira, aquí ya lo tengo un poquito más retallado con colores más claros. El efecto de A, dado que es una diferencia, si yo pongo aquí un menos y después resuelvo este sistema de fracción, pues va a ser 2 a la n como mínimo común divisor y va a ser A más AB, y este menos multiplica a toda esta ecuación, entonces va a ser menos B y menos el 1 entre paréntesis. Y notamos que esto efectivamente es esto que tenemos acá. Y pues prácticamente en el diseño factorial pues es la resta de estos dos como lo había mencionado. ¿Ok? Ahora veamos el segundo caso, el efecto de B. El efecto de B tenemos lo mismo. Vamos a trabajar primero con la media de Y en el nivel alto del factor A y después a eso le vamos a restar la media de Y en el factor bajo. Recordemos que Y es la respuesta, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentra el factor B en el nivel alto? Pues tenemos que se encuentra en esta parte de aquí, en esta parte de acá. Y voy a poner aquí el símbolo de más porque eso indica que es el nivel alto. Y esto de que está aquí abajo es cuando B está en su nivel bajo. ¿Ok? Entonces, si resolvemos esta ecuación, pues prácticamente es la respuesta promedio de B más AB entre 2n.
como podemos verlo aquí, porque es B más AB, son la notación de yates que tenemos aquí, ¿ok? Menos la parte de aquí abajo que va a ser A más el 1 entre paréntesis que indica que todo está a nivel bajo, ¿no? Y voy a ponerlo aquí. Y esta es la ecuación que nos queda de esta manera para poder calcular el efecto, el cambio que tiene la respuesta dado bueno, que realmente emite el factor B. Y resolviendo esta ecuación, pues nos queda el mínimo común divisor, 2n, y nos queda B más AB. Y esto, pues, este signo multiplica todo lo que está en el paréntesis, es menos A menos el 1 entre paréntesis. ¿Ok? Y esta ecuación es la misma que tenemos aquí, que define el efecto de B. ¿Ok? Entonces, hasta aquí pues queda claro lo que estamos analizando con el efecto A y con el efecto B. Ahora solamente queda analizar cómo obtuvimos esta parte de aquí, que le llamamos el efecto AB o también llamado el efecto de interacción. ¿Ok? Si recordamos del video pasado, pues es más bien relacionar un nivel de factor con otro nivel de factor para poder realmente generar una interacción para ver que esos están realmente correlacionándose y poder tener una estimación del cambio que va a hacer en la respuesta, ¿no? Era un poquito tal vez de abordar en el diseño anterior, en ese tal vez queda un poco más claro y la razón es porque de esta manera, en esta representación gráfica podemos verlo de esta forma, como de una manera cruzada. Esto para que podamos realmente analizar lo que llamamos la interacción que se está viendo. Y la interacción siempre vamos a primero empezar con los niveles altos, por así decirlo, o sea, de esta esquina. Entonces, y vamos a ir hasta el efecto más bajo. Entonces, siempre vamos a empezar de arriba hacia abajo. Entonces, planteando esto, vemos que sería AB, que es la interacción de aquí arriba, más el 1 entre paréntesis, que es todo lo de abajo. O sea, prácticamente me estoy yendo extremo con extremo. Todo en positivo, o sea, todos los niveles altos y todos los niveles bajos. Aquí ya estoy generando la primera interacción. Y esto entre el promedio. Entre 2n, ¿por qué? Porque es el promedio. Y a esto le voy quitando ahora la otra interacción que es todo diferente. ¿Por qué hablamos diferente? Porque prácticamente este y este, que son los factores involucrados, A y B, se encuentran alternados. De manera que si aquí está el A en nivel bajo, acá tiene que estar al nivel alto. Y si aquí está el B en nivel alto, acá tiene que estar el B en nivel bajo. O sea, están alternados. Y esta es la otra interacción que está presente en un diseño factorial. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta este comportamiento, pues prácticamente voy a poner aquí A más B entre 2n. Ahora sí, resolviendo esta ecuación, pues que tengo como mínimo común divisor 2 a la n y queda AB más el 1 entre paréntesis menos AB menos B. Y esto es lo que tenemos como nuestra ecuación del efecto de AB, el efecto de la interacción que tiene este diseño factorial 2 a la 2. Creo que de esta manera se puede apreciar de una manera clara y rápida cómo se puede determinar cada efecto. Y esto se hace pues para poder estimar de nuevo, lo he comentado antes, es para poder estimar la respuesta, el cambio de la respuesta que tiene un factor y otro, y a eso le llamamos el efecto. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué podemos decir de estos efectos? Pues, am, si bien la diferencia que podamos calcular nosotros en esos efectos, pues puede ser cero, puede dar que al yo sacarle promedio, le resto el promedio del otro y me da un total, un cambio cero. Podemos realmente, esto no implica que sea estadísticamente insignificante. Tiene que hacerse un análisis más exhaustivo con las demás metodologías. Y aquí incluso tengo un texto que puede correlacionar algo de lo que estoy mencionando, que dice estadísticamente significante y si aunque los efectos calculados con datos muestrales sean números distintos de cero, eso no implica que el efecto correspondiente sea estadísticamente diferente de cero. Es decir, aunque me puede dar un valor
que puede ser también de, por ejemplo, si da 5 o 6 7 la diferencia entre las medias, no precisamente significa que ese efecto, ese cambio, realmente hace un impacto que realmente sea notorio en el diseño factorial. Entonces, a eso decimos que se tiene que comprobar también con la ANOVA si el efecto es significante o no, y también ver en el diagrama de efectos qué tan grande o qué tan pequeña puede ser ese cambio comparado con los demás efectos y ver si realmente podemos aprovecharlo o simplemente es algo que no vale la pena invertir en configurar, ¿no? Eh, el segundo punto es, si su representación gráfica aparenta ser importante, eso tampoco es suficiente para concluir que afectan de manera significativa la variable de respuesta. De nuevo, volvemos a retomar que aquí hace falta siempre complementar con la ANOVA y los gráficos factoriales. Sin embargo, a veces la escala en que se encuentran los gráficos factoriales puede confundir un poquito la percepción de si es significante o no, pero nos da una idea de la magnitud. Entonces, muchas ocasiones cuando podemos ver un cambio grande en los gráficos factoriales, sí podemos deducir que tenemos algo significante. Sin embargo, siempre la nova en el valor P es lo que nos va a estar denotando más que nada la significancia de ese tipo de efectos. ¿Ok? Ahora bien, y tus efectos en esta parte de diseños factoriales 2 a la K están íntimamente correlacionados con lo que llamamos contraste ortogonal. Eh, ¿Qué viene siendo el contraste ortogonal? Pues es una combinación lineal. Bueno, así lo denotan la literatura. Se define como una combinación lineal de los polinomios presentes en el modelo de diseño factorial y lo denotan con la forma de C igual a la sumatoria de CI por YI eh, y suma todas las condiciones del modelo 2 a la K, ¿no? ¿Qué es lo que denota esta condición? Pues para que se pueda cumplir el supuesto bueno, para que se pueda conducir este diseño de experimentos, comúnmente se dice que tiene que ser una sumatoria de CI igual a cero para que pueda ser válido, ¿no? Esto lo dejamos como un antecedente de la teoría donde viene la parte de los diseños factoriales. Esta teoría de diseños factoriales se basa mucho en la teoría de contrastes ortogonales, pero para fines de este módulo, lo que nos vamos a utilizar de esto es meramente enfocarnos en lo que viene siendo las fórmulas para calcular ese contraste. El contraste es más que nada las diferencias con respecto a cada nivel. Y pues esas diferencias, cuando las dividimos entre el modelo, tenemos el efecto. Y pues si se dan cuenta, esas mismas fórmulas son las que calculamos nosotros de este lado, en esta parte de aquí, que los vimos, bueno, los obtuvimos con respecto a la parte gráfica, vimos cómo se relacionan y todo. Y pues lo que queremos hacer esto, notar, es de que esa parte que nosotros calculamos de una manera gráfica, solamente la parte de arriba que vendría siendo el numerador, que indica las diferencias entre cada nivel y otro, eso le llamamos el contraste, ¿ok? Y ese contraste, al dividirlo entre el modelo que estemos hablando, o sea, en este caso estamos hablando de un diseño 2 a la K y le quitamos un 1 al exponente, como lo muestra la fórmula multiplicado por sus réplicas, nos va a dar el efecto de ese factor. ¿Ok? Esta fórmula se podría decir, esta fórmula que estoy mostrando acá, se convierte en la fórmula general para los contrastes del efecto de a lo largo de muchos, ¿cómo se llama? Diseños factoriales de mayor orden. ¿Ok? Y pues estos nos pueden ayudar a poder tener un cálculo más rápido y poder estimar muchas condiciones, tanto para la ecuación de regresión como para la ANOVA, de una manera más práctica. ¿Ok? Y pues, ¿qué es lo que se hace, ¿no? O lo que se podría decir como una ruta para poder abordar este diseño de experimentos 2 a la K, o en este caso 2 a la 2? Pues los autores, muchas bibliografías dicen, primero puedes calcular lo que vendría siendo los contrastes, después con los contrastes puedes detectar los efectos, bueno, calcular los efectos y después
puedes calcular la suma de cuadrados y una vez que tienes la suma de cuadrados, pues te vas directamente a la nova, ¿no? E incluso te dicen, de contraste te puedes saltar a la suma de cuadrados como un atajo. Entonces, esa parte de los contrastes ortogonales se vuelve una manera muy práctica de verlo. Y más que nada porque, pues vaya, teniendo los contrastes, teniendo las diferencias de los niveles, es fácilmente calcular las condiciones que nos dictan la significancia, como es la nova. ¿Ok? Ahora, como todo diseño de experimentos, como todo modelo, ocupamos lo que llamamos una prueba de hipótesis. Y esta prueba de hipótesis, dejando de un lado lo que viene haciendo el contraste y los efectos, se basa en comprobar si se cumple, si se comprueba, se cumple ahora sí que la hipótesis nula o la hipótesis alternativa, como lo vimos en el ejemplo de la meta anterior. En este caso, el planteamiento de las metas que vemos en ese diseño 2L2 vendrían siendo igual, que son iguales a las del modelo anterior. Tenemos la igualdad cuando los efectos son iguales a cero y cuando los efectos no son iguales a cero. ¿Ok? Entonces, generalmente, cuando el efecto de A es igual a cero, pues bueno, obviamente se dice que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alternativa, pero realmente lo que nos da la significancia del modelo para saber si o algún factor es significante o no, pues lo que se busca analizar es que esté en la región de zona crítica o también la región de aceptación de la hipótesis alternativa, como lo vimos en otros ejemplos anteriores. Por lo tanto, a menudo nos interesa que se cumplan esta parte de aquí, la hipótesis alternativa. ¿Ok? A lo largo de que vayamos, bueno, conforme vayamos resolviendo ejemplos, vamos a ir viendo ese tipo de condiciones en que podamos comprobar las hipótesis de hacer la hipótesis alternativa o la hipótesis nula. En ese caso, aquí tengo un gráfico como para poder tener un poco más de referencia de a qué hago referencia con la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, que vendría siendo en esencia esto, ¿ok? Es la región de rechazo de la hipótesis nula o zona crítica, pero también la región de aceptación de la hipótesis alternativa, ¿ok? Todo lo que se encuentre en esta región que vendríamos hablando de la zona crítica también, serían las hipótesis que están en esta parte de aquí, que son las H1, también llamado hipótesis alternativa. Y si se comprueba que algún valor está en este lado, pues decimos que realmente es significante y vale la pena considerarse eh, para poder obtener la combinación óptima para operar el proceso, ¿no? Esto ya sea para orientarlo a minimizar, a maximizar o bien simplemente a trabajar bajo un valor objetivo, ¿ok? Ahora bien, esto pues para poder llegar a estas conclusiones y siguiendo los pasos que vemos en la diapositiva anterior, de contrastes, efectos, suma de cuadrados y ANOVA, esta ANOVA la que nos interesa. Entonces, como tal, pues ya aquí yo tengo las fórmulas de la nova. Y que vamos a notar que esta parte que tenemos aquí, la parte que está entre paréntesis, corresponde a lo que tenemos nosotros como contrastes en esa parte de acá. Es por eso que los autores nos dicen, si calculas los contrastes, fácilmente te puedes saltar directamente la suma de cuadrados y la nova sale de una manera muy fácil, ¿no? Entonces, esto es lo que estaremos haciendo, calcular primero los contrastes para poder obtener todos los valores de la suma de cuadrados y lo demás sale en cadena de una manera muy sencilla. ¿Ok? Ahora bien, para poder terminar de abordar ese tema, vamos a hacer un ejemplo. Lo voy a resolver de una manera, se puede decir que manual. Lo podemos hacer con Excel o yo aquí lo tengo ya en mis diapositivas, pero se puede hacer fácilmente en la parte de Excel. Y después nos vamos a ir a la parte de Minitab para ver qué gráficos nos denota Minitab. ¿Ok? El ejemplo que tengo vendría siendo este, que es el ejemplo número uno, el efecto de la concentración de reactivo sobre la cantidad de catalizador. El ejemplo dice así, considera la investigación del efecto de la concentración del reactivo
y de la cantidad de catalizador sobre la conversión, el rendimiento, de un proceso químico, sea la concentración del reactivo del factor A y sean 15 y 25% los dos niveles de interés. El catalizador es el factor B con el nivel alto denotando el uso de libras, el uso de 2 libras de catalizador y el nivel bajo denotando el uso de 1 libra. Se hacen 3 réplicas del experimento y los datos son los siguientes. Bueno, en la parte de la descripción del problema podemos ver que ambos factores, como el factor A y el factor B, son factores cuantitativos. Voy a poner aquí A y B son cuantitativos. Voy a poner aquí cuantitativos. Y si recordamos de la unidad anterior, pues esto nos indica que es una variable continua. Es decir, estamos tomando un rango de posibles mediciones, que eso puede ser una temperatura, presión, un porcentaje, una variable de tipo continua, como se ve en estadística, ¿no? Entonces, ambos son cuantitativos. El problema, bueno, yo aquí los despliego de dos tipos de versiones para representar los datos, como de manera de enseñarles cómo pueden aparecer en ciertas circunstancias con algunos problemas, ¿ok? La primera, esta es la representación uno, se puede decir que la primera tabla nos indica esta representación de la codificación, ya sea en sus unidades originales y sus unidades codificadas. Nos muestra las réplicas y pues prácticamente el total de la suma de estas réplicas. Esta expresión a veces no es muy común, pero se dan cuenta de la más práctica, porque podemos determinar fácilmente los contrastes y a su vez los efectos, y en cadena podemos calcular la suma de cuadrados. Y resulta una forma de abordarlo muy práctica, ¿no? Ahorramos mucho tiempo. Sin embargo, la mayor cantidad de libros o problemas que ustedes pueden ver en la bibliografía nos muestran ese tipo de expresiones, como la tabla número 2. Entonces, esta es la representación tradicional. A menudo lo que yo le recomiendo a los alumnos es que lo podamos, bueno, de esta versión pasarla a esta versión de acá, más que nada para poder tener una idea clara, bueno, o una metodología más clara al momento de poder abordar el problema y que sea fácil de detectar algunas fallas, posibles fallas que pueda haber en la metodología y corregirlas, ¿no? Bueno, dicho esto, y dado que nos dan ya las condiciones del proceso y las réplicas, pues pasemos a lo que sería la metodología de resolución, ¿ok? Y pues como tal, pues esta metodología de resolución, pues yo la dividí en varios pasos. El primer paso es, pues teníamos que determinar los valores de la notación de Yates y construir la representación geométrica del modelo. ¿A qué nos ayuda la representación de Yates? Es porque si recordamos en esta parte de acá, la notación de Yates nos ayuda a poder obtener las coordenadas de un diseño, del diseño en la representación gráfica del modelo. Entonces, pues una de las condiciones de las primeras pasos, perdón, para poder obtener esta metodología, pues es llegar a ese punto, ¿no? De tener cuáles son las coordenadas. Por lo tanto, yo aquí tengo mi gráfico, mi representación gráfica, que es mi cuadrado del diseño factorial 2 a la 2. ¿Ok? Y ahora pues vamos a ir viendo cómo vamos a obtener las coordenadas de la notación de Yates. Recordemos que tenemos el factor B de este lado y el factor A de este lado en la parte de abajo, y cada uno tiene un nivel alto y bajo. Entonces, si nos vamos primero con con el factor B, ¿qué niveles tenemos? Pues tenemos en alto, vamos a tener las 2 libras, y en bajo va a ser 1 libra. Y en su contraparte, el factor A, que es la concentración del reactivo, pues vamos a tener en bajo 15 libras, 15%, perdón, y el alto va a ser 25%. ¿Ok? Y pues esto, ya con esto ubicado en el plano, pues podemos empezar a colocar lo que vendría siendo las notaciones de yates y los valores de las notaciones de yates. ¿Ok? El primero que podemos denotar es el valor de uno entre paréntesis, que si recordemos, este uno entre paréntesis me indica que todos los valores están en la parte baja. Entonces, como lo podemos ver aquí, está abajo y está abajo.
Entonces me voy a ir a la matriz de diseño y voy a notar que ambos se encuentran en su nivel bajo, como lo podemos ver aquí. Y la respuesta que tenemos aquí va a ser el total de la sumatoria de todas las réplicas. Esa va a ser la respuesta que tenemos ahí, ¿ok? Y como resultado nos da un 80. Entonces, este valor que tenemos aquí es el valor de 1 entre paréntesis, ¿ok? Y pues aquí lo tengo ya desplegado. Entonces tenemos 28 más 25 más 27 es igual a 80. Y ese es el resultado que tenemos nosotros desplegado aquí. ¿Ok? Y siguiendo esa misma metodología podemos calcular las demás coordenadas. Por ejemplo, la siguiente que tenemos de a igual a 100, en donde recordemos que aquí nos denota que el factor a está en su nivel alto. Y efectivamente aquí está, esa es la parte de la línea del factor a y aquí está en su nivel alto. Y pues no se denota nivel bajo, solamente niveles altos en la notación de yates. Y pues eso nos sirve para poder correlacionar en dónde nos vamos a estar ubicando. Y pues es la única condición en donde el factor de A está en su nivel alto y no se denota ningún otro factor en nivel alto, pues es esta. Entonces nos estaríamos posicionando en esta, con esta. Y teníamos que considerar la suma de esto, 36, 32 y 32, y nos da el valor que tenemos acá. Entonces, de manera que quedamos que era el 1 entre paréntesis, este va a ser el A, y tenemos la coordenada de esta esquina. ¿Ok? El contraste, también llamado de esta esquina. Y hacemos lo mismo con las demás coordenadas que tenemos aquí. En este caso sería B, y esta la parte de aquí sería la coordenada AB, que es la que tenemos en esta otra esquina. Y con esto habremos concluido el primer paso. Ya determinamos los valores de la notación de yates y ya construimos nuestra interpretación gráfica del modelo. Ya ubicamos en el plano y dimensionamos cada condición que nos permiten a partir de este gráfico poder avanzar a la siguiente, bueno, en el proceso para poder concluir cuál de estos es significante. ¿Ok? Para esto, pues vamos al segundo paso, que es determinar los valores de los contrastes y los efectos principales y de interacción. ¿Ok? Entonces, pues prácticamente, ¿qué es lo que sigue? Pues ya que tenemos este gráfico con las coordenadas y ya que tenemos las fórmulas de los contrastes de A, contrastes de B y contrastes de AB que vimos al principio del video, y ya que determinamos las notaciones de yates, cuáles son los niveles que corresponden a notación de yates, pues solamente queda sustituir en la fórmula y obtener los contrastes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos bueno, el nivel de A, bueno, la coordenada de A, quedamos que era 100, la coordenada de AB, que es 90, entonces va aquí 100 y 90, menos la coordenada de B, que es 60, menos la coordenada de 1 entre paréntesis, que es 80, y nos da un valor de 50 en el contraste. ¿Ok? Entonces, esta parte de aquí, esta metodología, lo volvemos a repetir con las fórmulas que tenemos del contraste B y del contraste AB. Y como resultado podemos tener esas diferencias. Por ejemplo, el B, que es 60, aquí lo tenemos. El AB, que está aquí, que es 90, aquí lo tenemos. Menos el A y el menos 1 entre paréntesis, que es menos 100 y menos 80. Y aquí de nuevo tenemos las expresiones. Y esto pues nos da un resultado de menos 30. Y lo mismo pasa aquí abajo, pero ahora empezamos con la interacción AB, que es 90. Aquí lo tenemos. El valor de 1 entre paréntesis, que es 80. Aquí lo tenemos. El valor de 100, que corresponde al A, y como lo estamos restando, es menos 100. Y el valor de B, que es menos 60. Y nos da un valor de 10. Y si nos regresamos nosotros a la secuencia que vimos inicialmente, que podemos ver aquí, pues ocupamos calcular los contrastes primero para que podamos en cadena llegar a la nova de una manera fácil, ¿no? Entonces es por eso que como paso inicial es calcular los contrastes y de esta manera pues nos vamos a calcular ahora los efectos para después proceder a la suma de cuadrados.
¿ok? Y aquí tengo la ecuación de los efectos, efecto de A, que decía el contraste lo vas a dividir entre el modelo, ¿ok? Donde la n es la cantidad de réplicas. ¿Cuántas réplicas tenemos? En este caso tenemos 3 réplicas. No indica el problema. Entonces n va a ser igual a 3. Y estamos hablando de dos factores, de manera que la k es igual a 2, porque es un diseño 2 a la 2. Entonces, resolviendo esta ecuación, sería teniendo un 3 que multiplica a un 2 a la 2 menos 1. Y esto va a ser igual que tener, bueno, un 2 a la 1 que multiplica a un 3, pero los exponentes a la 1 no se ponen y es como si tuviésemos un 2 por 3. ¿Ok? Y esta misma expresión es la que se pone debajo de todos. ¿Por qué? Porque es la misma expresión para todos los efectos. ¿Ok? Ya, bueno, una vez visto esto, pues solamente queda sustituir el valor que tuvimos acá. Por ejemplo, el contraste de A sería prácticamente 50. Bueno, es la misma suma, bueno, la misma ecuación, bueno, fórmula que tenemos acá, nos da 50 entre este valor que tenemos aquí, que es 6, y pues nos da este valor que tenemos aquí, positivo 8,33. Y acá pues nos dio un valor de menos 30. Este valor de aquí da menos 30 entre 6, pues nos da el valor de menos 5 que tenemos aquí, y el efecto de AB, que vendría siendo 10, esto que nos da aquí es un valor de 10, entre 6, pues nos da un valor de 1,67. Y pues de esta manera hemos calculado los efectos y vemos la magnitud, o sea, el cambio que genera en la respuesta cada factor de su manera individual, que llamamos efectos en principales, y de manera relacionada, que llamamos efectos de interacción. Ahora, si bien nos basamos en la secuencia que mencionábamos al principio, de contrastes después efectos, pues ahora vayamos a calcular lo que vendría siendo la suma de cuadrados. Para esto, pues voy a avanzar con esta sección de aquí, que vendría siendo el paso 3, determinar la suma de cuadrados. Aquí ya puse a manera de resumen los resultados que obtuvimos de los contrastes en diapositivas anteriores y solamente queda sustituirlos en las ecuaciones, de manera que en la parte de arriba, pues solamente pongo el 50 elevado al cuadrado, el 30 elevado al cuadrado, el 10 elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que cambia? Pues prácticamente esta parte de abajo, que aquí ya no es 3 por 2 como el anterior, aquí ya es 2 al cuadrado. Y esto que vendría siendo es el modelo del diseño que estamos manejando. Estamos manejando un diseño 2 a la 2 porque son dos niveles y dos factores, entonces por eso se pone 2 a la 2 aquí. Y la n pues me indica las réplicas. Entonces queda, y como son 3 réplicas, pues prácticamente me queda multiplicando 3 por 4, 12, ¿no? Entonces, siguiendo esa metodología para todos, pues nos da 208 el suma de cuadrados de A, 75 la de cuadrados de B y la 8,33 el cuadrado de la interacción. ¿Ok? Y esto es, si se dan cuenta, fue muy fácil, demasiado son sumas y restas muy sencillas. Y pues estos valores de aquí pues ya nos sirven directamente para modelar la nova, ¿no? Sin embargo, ahí no hemos concluido todo lo que tenemos que calcular. Nos hace falta calcular lo que vendría siendo la suma de cuadrados totales y la suma de cuadrados del error. De lo contrario, la nova no se podría resolver, ¿no? Entonces, para eso tenemos estas fórmulas que vemos aquí, esta fórmula de acá para la suma de cuadrados del error y esto pues se ve como muy confuso, ¿no? Tal vez la pregunta sería, ¿y eso a qué hace referencia? ¿Cómo se calcula y demás, ¿no? Pues esto significa la suma de los cuadrados individuales de cada valor de las réplicas. Esto es lo que indica. Entonces, en términos prácticos, para que podamos correlacionar a qué hace referencia, no es otra cosa más que esta parte que tengo en morado
cada valor lo elevan al cuadrado. 28 al cuadrado, 25 al cuadrado, 27 al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar al valor 29, que es el último. Y esto, todos los valores los tenemos que sumar, ¿ok? Y este valor que tenemos aquí se va a llamar la suma de los cuadrados individuales, y va a corresponder a esa expresión gigante que tenemos aquí, ¿ok? Ahora lo único que queda es este factor de acá, este factor de aquí que tenemos de y cuadrada sobre n a la 2 a la 2. Ese también puede ser que sea un poquito confuso, pero yo ya lo tengo de este lado. ¿Y a qué hace referencia esto? Indica la suma total de los valores de la notación de yates y elevar el valor resultante al cuadrado y dividirlo entre la multiplicación de las réplicas por el diseño de 2 a la 2. ¿Ok? Esto que estamos viendo aquí es lo que nos referimos esto. Dividirlo entre la multiplicación de las réplicas, o sea, n, por el diseño de 2 a la 2, que es 2 a la 2 aquí, sería prácticamente 3 por 4, y dividirlo entre 12, porque es prácticamente nuestro modelo. ¿Sí? Y esta parte que estamos viendo aquí arriba, que es y cuadrada y como 3 puntos suspensivos de subíndice, dice que es la suma total de los valores de la notación de yates, que vendría siendo esta de aquí. Si recordamos esto que vimos aquí, esto obedece a la notación de yates. Esto es igual al 1 entre paréntesis, esto es igual a la A, esto es igual a la B y esto es igual a la B. ¿Ok? Y pues aquí, en esta parte de acá, pues no lo tengo aquí denotado, pero sería el 1 entre paréntesis, A, B y AB. Entonces nos dice que la suma total de los valores, que va a ser 330, o sea, sumando todo esto nos da 330, lo tengo aquí en azul, y esto lo tenemos que elevar al cuadrado. Como lo tenemos aquí, tengo aquí ya la expresión, y es prácticamente tener esto, 330 al cuadrado, y esto bueno, aquí como que se coló la n, es 3 por 2 al cuadrado, que esto es igual a 12. Y 330 al cuadrado entre 12, pues nos da 9075. ¿Ok? Y esos son los componentes de la suma de cuadrados totales. Y ahora que sigue, pues solamente resolver la diferencia. Entonces aquí yo ya tengo resuelta la diferencia, que es el resultado de esta sumatoria nos da 9398. Y el resultado de este factor de ajuste nos da 9075. Entonces la diferencia es de 323 y aquí lo tenemos. ¿Sí? Ahora, lo único que queda es la suma de cuadrados del error y esa se saca por diferencia. Entonces, a la suma de cuadrados totales, que es la que acabo de calcular, le resto todos los valores de toda la suma de cuadrados que ya he calculado. Entonces queda 323 menos 208 menos 75 menos 8.33 y me da un valor de error de 3134. ¿Ok? Y estos valores, pues habremos terminado de calcular lo que vendría siendo la suma de cuadrados de tanto de los efectos, de los factores, perdón, como de totales y error. ¿Ok? Ahora, estos valores los tenemos que colocar en lo que vendría siendo la nova, porque ese es nuestro paso 4. Construir la tabla nova y probar las hipótesis del modelo. ¿Ok? Aquí ya tengo incluido en esta parte los valores que calculamos de la suma de cuadrados. ¿Ok? Ahora, lo único que hace falta es poder, en manera de cadena, poder ir resolviendo las condiciones que tenemos, ¿no? En la manera de la tabla. Entonces, esta tabla de fórmulas que yo tengo aquí nos indica cuántos son los grados de libertad que tenemos en cada nivel, ¿no? Como tenemos el factor de A tiene dos niveles, los grados de libertad va a ser la cantidad de niveles menos uno. Siempre va a ser la cantidad de niveles menos uno. Y como tenemos dos niveles menos uno me da uno, entonces cada condición aquí va a tener un uno. ¿Ok? Es por eso que este modelo resulta muy fácil y práctico, porque es 1, 1, 1. ¿Ok? Y el último, pues el que tenemos hasta acá, si notamos es n la cantidad de réplicas, que es igual a 3,
por el modelo. Entonces va a ser prácticamente 3 por 4 menos 1. Entonces 3 por 4 menos 1, bueno, 3 por 4 es 12 menos 1 es igual a 11. Y estos son los grados de libertad totales. Siempre va a ser uno menos de lo que se tiene. Grados de libertad así se maneja, uno menos, ¿no? Como un sistema de ecuaciones. Entonces, este 11 que nos dio aquí es lo que ya pusimos acá. Y por diferencia, sacamos el error. A 11 le quito todo lo de acá, que son 3, me da un total de 8. Igual podemos seguir la fórmula de aquí, pero el error siempre, lo que es la suma de cuadrados y los grados de libertad, siempre lo determinamos mediante la diferencia de total menos las demás fuentes de variación, que en este caso son los factores. ¿Ok? Y con esta metodología, pues es fácil determinar ya sea la suma de cuadrados como los grados de libertad. ¿Qué es lo que sigue? Ahora vamos a posicionarlos en lo que vendría siendo el cuadro medio, el F0 y el valor P. ¿Ok? Y esto que vendría siendo no es otra cosa más que ir dividiendo, por ejemplo, el cuadro medio, la suma de cuadrados entre los grados de libertad de A. De manera que es dividir esto entre esto, esto entre esto. Y como todo es entre uno, pues prácticamente me queda los mismos resultados. Lo único que cambia es este valor. ¿Por qué? Porque grados de libertad del error, pues son 8, ¿no? Aquí son 8. Entonces, pues queda dividir 31, 34 entre 8 y me queda 3,92. Esto es lo que cambia, ¿ok? Ahora, esta parte de aquí, pues el cuadro medio no hay mucha dificultad. Ahora pasemos a lo que viene siendo el F0. Y F0, ¿qué es? Pues prácticamente dividir la suma de el cuadro medio, perdón, de la fuente de variación, es decir, los factores entre el cuadro medio del error, de manera que este que está aquí se vuelve el común divisor. Entonces podemos verlo que aquí está presente como divisor en cada paso y estos son los resultados que obtenemos de esta división. ¿Ok? Y al final, con ayuda de Excel, con la fórmula que tenemos aquí de f.disrt, podemos determinar el valor P, es decir, el área bajo la curva en la nova, que nos indica si estamos dentro del área de significancia o no. ¿Ok? En este caso, el valor X que nos pide aquí Excel vendría siendo el valor de F0. Los grados de libertad son los grados de libertad del factor, que en este caso va a ser 1 en todos los casos, y los grados de libertad 2 son los grados de libertad del error. Entonces, poniendo esos valores en la fórmula de Excel nos va a dar esos resultados, 0.001, 0.0024 y 0.1826. ¿Ok? Ahora, si recordamos, todo el valor P que sea menor a 0.05 lo consideramos estadísticamente significante. ¿Ok? Entonces, podemos decir que estos dos valores que tenemos aquí son los que realmente son significantes y este es un no significante. ¿Ok? Esto es lo que obtenemos, por ejemplo, en esta parte. Bueno, aquí tengo la explicación. Y algo importante, un pequeño paréntesis, es de que si bien este valor P nos indica la región, o sea, el área bajo la curva dentro de la región crítica, desde abarcando la región crítica hacia acá, cuánta área bajo la curva ocupa y si es menor a 0.5, que es el límite aquí, pues se encuentra en la zona crítica y si no, pues está en la zona de la hipótesis nula. Siempre estos nos indica el área bajo la curva, pero hay otro condicionante, por ejemplo, que llamamos el factor F alfa. Ese factor F alfa nos indica prácticamente la barrera, el valor de barrera entre la zona de aceptación de la hipótesis nula y la zona crítica, que viene siendo esta parte de acá. Entonces, los valores de F0 que sean mayores a F alfa, pues están en la zona de aceptación de la hipótesis alternativa. Y si son menores, pues obviamente van a estar en la zona de aceptación de la hipótesis nula. Entonces aquí yo ya tengo ya bueno, una fórmula. En Excel la podemos buscar como finc
y nos va a pedir el valor de alfa, que el valor de alfa es 0.05, siempre vamos a manejar lo mismo, y lo mismo queda 1 y 8 porque 1 son los grados de libertad de los factores y 8 los grados de libertad del error. Usando esta fórmula, pues nos va a dar el valor que tengo aquí, 5.3, que es el valor de F alfa, que es el límite de la barrera, ¿no? Entonces, juntando estas dos condiciones, por ejemplo, yo obtengo lo que viene siendo esta gráfica. Si aquí viene siendo mi barrera de 5.3 y estos valores efectivamente pues están muy arriba, muy adelante, son mayores que el 5.3 y pues están en la región de aceptación. Y este pues es menor al 5.3 y por eso está en la región de aceptación de la hipótesis nula y esto está en la región de aceptación de la hipótesis alternativa y esta es la región de aceptación de la hipótesis nula. Esta es la región también llamada región de rechazo de la hipótesis nula y esto también llamada la zona crítica. Esa parte tiene muchos nombres. ¿Ok? Y pues esto que vemos aquí, que ya los marqué en rojo, que están en la parte de acá, son los significantes, son los que trabajaremos en esta parte de los resultados. ¿Ok? Este viene siendo el quinto y último paso, que es análisis e interpretación del ANOVA.